8 de la mañana, 9 de la mañana, 27 minutos. Esto es Revista de la Mañana. Estamos con todos ustedes para entregarles más información, más invitados. Y en esta oportunidad para contarles que en las últimas horas el Ministerio de Trabajo anunció subsidios a parejas de trabajadores. Esto, por supuesto, nada tiene que ver con el subsidio al desempleo que hace un par de semanas hablamos, al cual hicimos referencia. Estas parejas de trabajadores, por supuesto, deben tener ciertos ingresos, bien sea de salario mínimo o inferior al mismo. Vamos a hablar acerca de en qué consiste, requisitos, cómo aplicar, y lo vamos a hacer con nuestro invitado, Carlos Eduardo Mendoza, abogado con maestría y doctorado en Derecho, énfasis en Derecho Laboral, docente de la Universidad Católica de Colombia, pregrado, maestría, doctorado, lo que tiene, una amplia experiencia en el derecho laboral, fue viceministro de Trabajo. Doctor Carlos Eduardo, muy buenos días, bienvenido a la U de Estéreo, Revista de la Mañana. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Me honra muchísimo estar representando en esta conversación tan importante a la Universidad Católica de Colombia, a nuestra Facultad de Derecho. Bueno, estoy para servirles y mil gracias por la invitación nuevamente. Bueno, esta es una noticia que nos parece importante, digamos, desarmar un poco, detenernos a revisarla, profundizarla, porque cuando dice el Ministerio del Trabajo y anuncia pues que habrá subsidio para pareja de trabajadores, pues llama poderosamente la atención. Básicamente, ¿qué consiste, digamos, esta indicación por parte de la cartera ministerial que estamos refiriendo en este momento? Bueno, yo creo que vale la pena hacer una aclaración primero. Se trata de reafirmar lo que hoy existe en la ley. Es una propuesta, digamos, del Ministerio de Trabajo, siempre pensando en la protección de las familias menos favorecidas, pero hay que decir una cosa y hay que decirla con fundamento en la normatividad vigente. Hoy el subsidio familiar es un derecho de todos los trabajadores siempre y cuando se cumplan unos requisitos. Es decir, ¿qué significa esto? El subsidio familiar está instituido en Colombia por allá más o menos desde el año 1950, ha tenido una evolución y un desarrollo importante cuando se le entrega aproximadamente en el año 1960 a las cajas de compensación, pero en realidad, digamos, lo que dice el ministerio recientemente en la información de prensa y en la información que ellos emiten en su página web es que se trata de favorecer a familias que sumado la pareja no tienen hasta un salario mínimo, pero digámoslo de otra manera. Esto es reafirmar un poco lo que existe. ¿Por qué? Porque trabajadores en Colombia que devengan un salario mínimo claramente tienen claramente la posibilidad de acceder al subsidio familiar, porque esta es una prestación mínima e irrenunciable. Pero digamos, es loable el anuncio del ministerio porque está reafirmando que para ingresos de personas con ingresos hasta de un salario mínimo, pues hay que reconocerles este derecho del subsidio familiar sin ninguna duda. Por ahora, la ley vigente, de una u otra manera, yo diría con claridad, sobre todo con claridad jurídica, que quien tenga un salario mínimo, pues tiene derecho a un subsidio familiar. El ministerio seguramente más adelante, aún no lo ha hecho, presentará un proyecto de ley porque se requeriría un proyecto de ley para reformar la ley de subsidio familiar y ojalá pues le dé prerrogativas a estas familias que imagínense ustedes tener hasta un salario mínimo, pues la situación en Colombia de sobrevivir con un salario mínimo en una familia es difícil. Pero por ahora, digamos, con lo que hay unos instrumentos, unas herramientas que nos permitiría sin ninguna duda favorecer a estas familias. Lo importante es que se cumplan los requisitos, que se tengan personas a cargo, hijos o papás sin posibilidades de ingresos mayores de 60 años, hijos hasta 18 años, se les da un subsidio en dinero, pero también se da especie, se les ayuda con, por ejemplo, las cajas de compensación entregan bonos para la compra de útiles escolares, ayudan con algunas medicinas, dan servicios de salud por fuera del plan obligatorio. Es decir, esto del subsidio familiar ha sido una gran cosa para los colombianos.
Es decir, entonces, doctor Carlos Eduardo, que es traer al presente algo que ya está establecido con base en lo que usted nos está mencionando, es algo que ya está establecido. Y pues por supuesto aquí también quisiera precisar lo siguiente que lo estaba mencionando en la introducción. Digamos, hogares donde las parejas son trabajadores y tienen ingresos del salario mínimo o inferior al salario mínimo o las dos opciones, inferior al salario mínimo y salario mínimo. La propuesta que yo vi en la información oficial, digamos, del ministerio en su momento, de hace como un mes o algo así, es familias que tengan hasta un salario mínimo, hasta. Es decir, lo que quede del salario mínimo para abajo, lo cual me parece a mí absolutamente, digamos, loable y me parece un interés del gobierno importante porque es ahí donde están las mayores dificultades. Es que en Colombia que una familia tenga ingresos hasta de un salario mínimo, hasta para los fines de lo que estamos conversando ahorita, son familias en una situación de mucha dificultad económica. Entonces, digamos que es hasta un salario mínimo. No dice desde cuánto, pero sí hasta cuánto. Un salario mínimo que habrán unos apoyos especiales y todo. Yo creo que hoy con la ley que existe, y si estamos hablando de un ejercicio laboral formal, donde el empleador cumple con todos y cada una de las exigencias consagradas en la ley como derechos mínimos e irrenunciables de los trabajadores, donde el empleador es fundamental en el cumplimiento de estos, pues podríamos decir que hoy con la ley que existe podríamos pensar que esto se cubre. Pero a mí me parece muy importante la reafirmación del Ministerio de Trabajo, porque lo que queda claro es que hasta un salario mínimo se pretende dar claridad que el subsidio familiar tiene que estar presente con todas estas familias y con todos estos hogares y con todas estas parejas. Ahí lo importante es una cosa, vuelvo y lo repito, a la luz de lo que existe hoy, es que existan beneficiarios. ¿Qué son beneficiarios a la luz del subsidio familiar, por ejemplo, en materia de una prestación en dinero? Pues que sean menores de 18 años, que ese trabajador tenga hijos, esos trabajadores tengan hijos de menores de 18 años o que tengan padres sin ningún ingreso, sin ningunos recursos mayores de 60 años y no tengan forma de subsistencia. Es decir, el cumplimiento de estos requisitos, yo creo que eso sí no se van a cambiar. Yo no veo tan viable eso por una razón, porque el subsidio familiar desde que nació es para darle un apoyo al trabajador en función de sus beneficiarios. Eso no constituye salario, no es una suma que se le aplique al salario, sino es una suma adicional. Entonces, siempre y cuando se tengan beneficiarios, todo lo que se haga por estas familias que tienen hasta un salario mínimo, me parece, vuelvo y lo repito, muy importante y de gran apoyo. Qué bien. Y allí también importante puntualizar la labor de las cajas de compensación. Usted mencionó algunos de esos beneficios que trae, por supuesto, el subsidio, pero digamos, esto es clave. Solamente a través de las cajas de compensación se puede acceder al mismo, ¿no? Sí, desde el punto de vista del subsidio familiar, sí, es absolutamente claro. Como le decía, no recuerdo exactamente el año, pero desde el año 1949, por allá en una ley de seguridad social, se le empieza a abrir un camino al subsidio familiar, como año 1949, una época muy movida. Pues imagínese usted que el año 1949 es la época del Código Sustantivo del Trabajo hoy vigente, Código Sustantivo que ha tenido unas reformas, pero el código es el mismo, el del año 1950, el Código Procesal Laboral que recientemente se modificó, pues duró 75 años activo, salió una ley de seguridad y ahí empiezan a abrirle un camino al subsidio familiar, pero yo creo que lo más importante es en el año 60, donde las cajas de compensación empiezan a asumir un rol muy importante para los trabajadores colombianos. Fíjese usted lo importante, no es solamente esa contraprestación en dinero que se le da para los hijos de los trabajadores menores de 18 años, para los padres de los trabajadores que tienen más de 60 años y no tienen una forma de sobrevivencia económica, no tienen una pensión, no tienen unos ingresos adicionales. Desde el año 1960 se van unos subsidios en dinero, pero ahí no queda la cosa. Es muy importante porque hay unos subsidios en especie, entonces se les dan unos bonos, se les dan unos bonos a los trabajadores de alimentación, se les dan unos bonos en servicios, por ejemplo,
en recreación, deporte. Yo creo que el papel de las cajas de compensación en Colombia, digamos que los colombianos somos muy dados a la crítica y por supuesto eso nos hace interesantes como sociedad, pero sí hay un sector que se ha movido bien y lo digo con absoluta independencia, no tengo vínculos, no he tenido vínculos con las cajas de compensación desde el punto de vista profesional, pero sí como trabajador. Le preciso, hoy por ejemplo en la Universidad Católica de Colombia, todos los trabajadores tenemos nuestra afiliación a la caja de compensación familiar en los términos en que pone la ley. Por ser una institución grande e importante, las cajas tienen la posibilidad de dar mayores beneficios dentro de unos límites razonables, es decir, las cajas de compensación, pero para hacerle no más larga la respuesta, sí es a través de las cajas de compensación, lo cual me parece muy bueno porque el subsidio va atado a las cajas de compensación. Con los muy buenos días, profesor, hablemos si, digamos, las parejas que son trabajadoras independientes, pero cotizan su salud y pensión y también caja de compensación, ¿pueden adquirir este beneficio? Sí, pero mire lo que usted ha dicho, me parece excelente la pregunta porque ha dicho una cosa muy importante. Sí, son trabajadores independientes que están afiliados, digamos, la primera obligación y desde el punto de vista legal la obligación para un trabajador independiente que trabaja desde el punto de vista formal, es decir, es una persona que trabaja dentro del marco de la formalidad laboral, puede ser independiente o puede ser dependiente, dependiente porque depende de un empleador, independiente porque hace su labor independiente, sin ningún empleador, es decir, un trabajador que trabaja solo. O trabaja en un contrato de prestación de servicios para una entidad pública, una entidad privada. La obligación es afiliarse a salud, pensiones y riesgos laborales. Esa es entrada, digamos, la obligación desde el punto de vista de la afiliación a los sistemas de seguridad social, pero puede también, si así lo desea, afiliarse a una caja de compensación familiar y va a obtener los beneficios. Además, hay una cosa importante, esto se ha vuelto común. Uno pensaba en alguna época, y lo digo por mis colegas abogados, que bueno, cumplo de manera mínima con la afiliación a salud, pensiones y riesgos laborales porque es lo que me exige la empresa que me contrata en prestación de servicios para que puedan hacerme debidamente el pago de mis honorarios. Pues uno dice, y los colegas que no tienen un vínculo laboral como el que tengo yo con la Universidad Católica de Colombia, los que trabajan independientes, ¿qué dicen? Me voy a afiliar a la caja de compensación y es posible hacerlo, los costos son muy baratos, pero los beneficios y la contraprestación siempre será muy importante. La respuesta es sí, los independientes se pueden afiliar. Los independientes que trabajan de manera formal, es decir, aquel que, como vuelvo y les repito, están afiliados a los sistemas integrales de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales, sí se pueden afiliar a una caja de compensación, es decir, mejor, al subsidio familiar que administran las cajas de compensación. Si entramos a hablar acerca de lo que tiene que ver con las personas a cargo de estas parejas, ¿quiénes clasificarían? Y no hago puntual referencia a los hijos, sino de pronto otro tipo de personas que de pronto, insisto, tengan a su cargo. ¿Cuáles serían? Excelente, muy buena pregunta porque pues eso nos permite precisar. Los hijos ya lo dijimos, los padres mayores de 60 años que no tengan ninguna posibilidad de ingreso y entonces también hay un subsidio en dinero. También desde el punto de vista, digamos, de un desarrollo primero jurisprudencial y después normativo, los hijos de crianza, por ejemplo, aquellos niños o niñas que llegaron a los hogares o que una persona resuelve por simple liberalidad, es decir, con un criterio humano de coger a un sobrino, a un niño que llegó con la señora que nos ayuda en los servicios domésticos, le paga la educación, lo tiene como beneficiario. Eso se llaman hijos de crianzas también hasta los 18 años, los hijos adoptados también. En general, el núcleo familiar completo, en general, los hermanos que dependan económicamente del trabajador y se encuentren en unos niveles de discapacidad que no les permita trabajar. Es decir, en una discapacidad que mínimo sea del 50% precisada por los organismos de seguridad social o por las juntas de discapacidad que se manejan en el ordenamiento jurídico colombiano. Aquel que tiene una pérdida de capacidad laboral del 50% es hermano de un trabajador, depende de él económicamente y es beneficiario también. Entonces, hijos de crianza,
hermanos que estén en condiciones de discapacidad, los padres, los hijos adoptivos, los menores de 18 años. Fíjense que el espectro es bastante importante. ¿Sabe? Me parece a que corresponde a la realidad de las familias colombianas. Eso somos las familias colombianas. Profesor, cuéntenos cómo es este proceso de postulación también y de inscripción y cuáles son estos requisitos que deben cumplir las parejas precisamente para acceder a este beneficio. Bueno, lo más importante es que hoy, como regla general obligatoria. Primero miremos la obligatoria y ahora miramos la opcional. La obligatoria es todos los trabajadores dependientes, los que tenemos un contrato laboral, como es mi caso con la Universidad Católica de Colombia, como seguramente es el caso de ustedes, tenemos un contrato laboral, existe una obligación de carácter legal. Fíjese las obligaciones de carácter legal en materia laboral, ¿qué significa? Que son derechos mínimos e irrenunciables. Yo mañana no le podría decir a la universidad, hágame el favor y no me inscriban en la caja de compensación porque yo no tengo hijos menores, mis padres han fallecido, no tengo hijos de crianza, no tengo hermanos dependientes por discapacidad, no me inscriban. No, esto tiene un carácter que es importante señalarlo. Y es que el subsidio familiar tiene un carácter universal y solidario. ¿Qué significa universal? Que es para todos los trabajadores dependientes en principio. Miremos lo primero de los dependientes. Todos los que tenemos un contrato laboral estamos afiliados estamos afiliados a la caja de compensación familiar. Después de eso, 9 de la mañana, 43 minutos en Colombia, revista de la mañana. Óigame, qué interesante este tema del subsidio para las parejas y que puedan tener ese alivio entendiendo lo que puede ser el ingreso que puedan percibir. Queda claro que es salario mínimo, hasta un salario mínimo, ni es inferior ni más, que todo esto es operado por las cajas de compensación, por ende las empresas deben hacer, digamos, en los pagos de aporte, pues el de caja de compensación. Y una pregunta muy interesante que Carolina formuló y que es muy válida es el tema de cuando son trabajadores independientes, pues cómo llevarla a cabo. Lo pueden hacer, pero deben cotizar dentro de su planilla de seguridad social todo lo que tiene que ver con las cajas de compensación. Pero bueno, ya estábamos redondeando realmente. Queremos agradecer a Carlos Eduardo Mendoza, abogado con maestría y doctorado en Derecho de la Universidad Católica de Colombia, por estos aportes tan valiosos. Ya lo saben ustedes, pueden remitirse a su caja de compensación, que está, pues, por supuesto, también regulado por Asocajas. Todo lo que tiene que ver con que el Ministerio de Trabajo ha anunciado subsidios a parejas de trabajadores que ganen el salario mínimo. La página del Ministerio del Trabajo también una alternativa muy oportuna, mintrabajo.gov.co, para tal fin. Ya tenemos las 9:45 minutos de revista de la mañana.
9 de la mañana con 52 minutos. Les cuento que hoy, un día como hoy, pasó todo lo del Palacio de Justicia. Es una fecha que recordamos con tristeza porque después de 40 años del holocausto, de la toma del Palacio de Justicia, pues quedaron impunes los actos de violencia, las desapariciones y lo que ocurrió en este escenario. En el marco de esa conmemoración de estos 40 años, pues hay muchos temas que están, como les digo, sin concluir, muchos temas que se quedaron, muchas verdades que no se pudieron descubrir y que todavía las víctimas reclaman respuesta. Pero en el marco de ello, pues también se hacen diferentes actividades que tienen que ver con la memoria viva de esta situación, de todo lo que pasó en esa toma y retoma del Palacio de Justicia. Pues así las cosas, en el marco de estos 40 años, con una instalación artística de creación colectiva, reflexiones y gestos simbólicos de memoria y dignidad entre hoy y el viernes, se realizará una conmemoración de los 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia. Voces del periodismo, las artes, las letras, junto a los familiares de algunas víctimas, convertirán el jardín principal de la Secretaría de Cultura de Bogotá en un lugar de memoria viva, en un relato colectivo sobre cómo el arte ofrece una forma más humana de resignificar lo ocurrido. Sintiendo la memoria, es un acto, así se llama, la actividad es un acto sensible que busca convocar el arte como lenguaje y lugar de encuentro y reflexión en un espacio abierto para el público, con una instalación artística que va a llevar el mismo nombre, Sintiendo la Memoria, y es el resultado de la creación colectiva y posibles gracias a la donación de elementos escenográficos que evocan la arquitectura del palacio antes y después de los hechos ocurridos entre el 6 y el 7 de noviembre del año 1985. La instalación encarna, como lo plantea y como se plantea por parte de los artistas, la idea de que el arte como espacio colectivo de reconstrucción emocional sea capaz de rehacer vínculos sociales en comunidades donde la violencia ha dejado huellas profundamente dolorosas. Y no crean, es una forma también de que las nuevas generaciones conozcan la verdad de lo que pasó, aunque toda la verdad, obviamente lo que decíamos, no se conoce. Hay muchos temas, muchas preguntas en el aire, las víctimas, hijos de las víctimas del palacio y también las víctimas que todavía sobreviven, tienen muchas preguntas que nunca han sido contestadas, pero es bueno que las nuevas generaciones conozcan qué pasó. Recordemos que el que conoce la historia, pues el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces la idea es que se conozca realmente cuál fue la versión, porque hay muchas versiones de esa toma, y una sola es la verdad, y la verdad fue el montón de personas que perdieron la vida en este escenario. La instalación entonces conmemorativa funcionará como un dispositivo memorial que podrá visitarse durante 3 días, y por otra parte, hoy, miércoles, de 3 de la tarde a 6 de la tarde se va a realizar un espacio de micrófono abierto que incluirá conversaciones breves y acciones desde diferentes lenguajes artísticos. Será la música, la palabra y la poesía. En la voz de distintos creadores, creadoras, compartirán gestos que conecten con este episodio, quizás uno de los que más ha marcado la sociedad en nuestra historia reciente, y como lo decimos, no podemos olvidar lo que ocurrió, porque no se han resuelto los casos. Y pues dice el secretario de Cultura, Santiago Trujillo, la memoria esculpe la cultura y la cultura construye memoria. 40 años de una toma y retoma violenta que dejó una herida profunda en el alma del país, sobre la cual debemos conversar a través del arte y la voz de los artistas que han narrado durante décadas. Cierro comillas, fue lo que dijo el secretario. Y a eso hay que también decir pues que es importante el respeto por las víctimas y de lo que vivieron, no desconocer ni revictimizar lo que realmente vivieron hace 40 años y que muchos no han salido de esa pesadilla. Sintiendo la memoria es una invitación entonces abierta a evocar desde la expresión artistas, es una forma de evocar desde la expresión artística a las víctimas del holocausto, pues es una forma de propiciar una conversación amplia y diversa sobre este doloroso capítulo de la historia. Esta es una información que tomamos también de El País.
9:57, Samuelito, ¿qué tenemos para el cierre? Bueno, Carolina, le cuento que un día como hoy, el noviembre 5 del año 2022, se firmó la ley 418, donde se habilitan las negociaciones con grupos armados precisamente para buscar esta paz total, y además también se ratificó este mismo día el Acuerdo de Escazú, que promueve la protección del medio ambiente y también los derechos de los activistas ambientales en América Latina. Esto, por supuesto, estos compromisos representan un avance en la búsqueda de la paz y también la justicia ambiental en Colombia, Carolina. Eso pasó un día como hoy. Qué buen dato, Samuelito. Y de esta manera nos despedimos hoy de Revista de la Mañana, un día muy movido, tuvimos muchos invitados, 5 de noviembre, y mañana nuevamente tendremos más temas para compartir con ustedes aquí en Revista de la Mañana. Gracias por estar en sintonía de la verdadera alternativa de la radio. Feliz miércoles.